Nos piden construir un circuito que crea una señal de PWM, modulación por ancho de pulsos, y otra de PFM, modulación por frecuencia de pulsos, modulada por una señal sinusoidal de 5 Hz de frecuencia. La señal tendrá una amplitud de 0 a 5 voltios. Vamos a ver la diferencia de lo que es PWM y PFM. La modulación por ancho de pulso es una modulación que se produce cuando el ancho de los pulsos está modificado por el duty cycle, por el ciclo de trabajo. Pero el reloj de la modulación siempre es constante. Fijaros, tenemos aquí una onda donde en 0 milisegundos realiza un ciclo. Los siguientes 20 milisegundos realiza otro ciclo. Los siguientes 20 milisegundos realiza otro ciclo. Siempre que se pasa el periodo, se reinicia el ciclo, con lo cual tenemos una señal que, si bien no es periódica porque no se va repitiendo, sí es cierto que se reinicia a intervalos regulares de tiempo. En este caso, cada 20 milisegundos comienza un pulso, 20 milisegundos, 40 milisegundos, 60 milisegundos, 80 milisegundos, tiene un reloj fijo. La diferencia entre cada intervalo de tiempo es que el ancho que está la onda encendida varía. Por ejemplo, aquí estaría variando en un 30%. Está un 30% encendido y un 70% apagado. Aquí estaría un 40% encendido y un 60% apagado. Y así, con la anchura de los pulsos, modificamos el tiempo que está encendido y apagado, y el valor de porcentaje nos dice dentro del periodo cuánto tiempo está encendido, con lo cual tenemos una señal que es periódica en el tiempo, pero la anchura de ese pulso está modulada según nos convenga. Sin embargo, la modulación por frecuencia de pulso es otro tipo de modulación en la cual los pulsos tienen una anchura constante, tienen un intervalo temporal constante, siempre duran lo mismo. Lo que no dura lo mismo sería el tiempo que está apagado. Por ejemplo, en este ejemplo que está aquí al principio todos los pulsos durarían cierto intervalo de tiempo y estaría mitad de tiempo encendido, mitad apagado, mitad encendido, mitad apagado. Pero aquí vemos que la frecuencia o la espaciación temporal de los pulsos va variando. Este tipo de señal no está controlada por un reloj o, por así decirlo de alguna forma, este tipo de señal no tiene una frecuencia constante, ¿vale? Los pulsos se producen según se module la onda, es decir, a lo mejor te interesa que en algún momento los pulsos tengan mayor frecuencia, como sucede aquí al principio de la onda, pero más o menos por aquí por la mitad vemos que la frecuencia de los pulsos es menor, están más espaciados, con lo cual este tipo de onda también es una modulación donde los pulsos duran todos lo mismo, pero su espaciación temporal es lo que se modula. Aquí tenemos un reloj que cada ciclo empieza el pulso y lo que modulamos es la anchura, pero el tiempo es fijo, y aquí el tiempo no es fijo, aquí lo que modulamos es la frecuencia de los pulsos. Aquí la anchura es variable, pero la amplitud temporal, es decir, la duración de cada ciclo es fija, pero la anchura es variable. Aquí la anchura del pulso es fija, pero la duración temporal es variable. Vamos a ver cómo se crea un ejemplo de Pulse Width Modulation para entender cómo funciona el Pulse Width Modulation, la modulación por ancho de pulso. Necesitamos una onda moduladora, que como el nombre indica es la que va a modular la señal. Esta onda es la que sirve de referencia y la que queremos modular, la que queremos convertir a PWM. Y la onda portante es una onda auxiliar
que se utiliza para realizar esa modulación. Fijaros que la onda moduladora, aunque aquí está representada con una onda sinusoidal, podría tener cualquier forma. Sin embargo, la onda portante es un reloj que está representada aquí con una onda que se llama de tipo diente de sierra, que aquí, 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 aquí siempre tiene un momento en el cual pasa de su máxima amplitud a su mínima amplitud en un tiempo muy corto de tiempo, casi instantáneamente. Con lo cual, en cada pico se reiniciará el ciclo, con lo cual tendremos una frecuencia constante. ¿Cómo se realiza una señal de pulso modulada por pulso? Pues se hace mediante un comparador y se ve cuando la onda moduladora está por encima de la onda portante. Por ejemplo, aquí vemos que la onda portante está por encima de la moduladora. Aquí se produce un cambio, se cortan y a partir de aquí la moduladora está por encima de la portante, con lo cual esto lo señalamos, está comparando. Aquí se produce un cambio. La portante está por encima de la moduladora, no nos interesa. Otro cambio. ¿La moduladora está por encima de la portante? Sí. En el fondo es un comparador y estoy comparando y señalando los puntos en los cuales la moduladora está por encima de la portante. Aquí, por ejemplo, la portante, la azul, está por encima de la moduladora. Fijaros que siempre, en cada inicio del ciclo, cuando la amplitud de la portante cae de su máximo a su mínimo casi instantáneamente, siempre va a haber un cambio en la comparación. Siempre va a empezar a estar la moduladora por encima. La anchura del pulso viene determinada por cómo de alta es la moduladora. Si la moduladora está muy alta, pasará más tiempo por encima de la portante. Si la moduladora está muy baja, pasará menos tiempo por encima de la portante. Y la señal modulada, pues será una cosa tal que así. La voy a representar aquí encima, pero no tiene por qué ser a escala. Puede ser de mayor amplitud o de menor amplitud. Si se utiliza un amplificador, puede tener valores de tensión distintos, pero yo la voy a representar aquí. Empezamos aquí, aquí la moduladora, aquí siempre se van a iniciar los ciclos aquí. Con lo cual yo sé que mi onda va a ir por aquí siempre, porque estos son sitios donde se va a reiniciar el ciclo, con lo cual yo sé que aquí siempre va a empezar un nuevo ciclo de trabajo. Lo que no sé es qué anchura va a tener ese ciclo de trabajo. Pero siempre tenemos, por así decirlo, un golpe de reloj cuando se reinicia el ciclo. Aquí la moduladora pasa poco tiempo, aquí la moduladora pasa un poco más de tiempo, aquí la moduladora pasa mucho tiempo, aquí un poco de menos. Fijaros que está al final relacionado con la amplitud. Cuanto más alta sea la moduladora, más tiempo pasa por encima de la portante, con lo cual al final lo que tenemos es una señal que tiene un pulso cuya anchura está determinada por cómo de alta sea, o cómo de alta, o más bien el valor que tenga la moduladora. Al final, pues, cuando la moduladora está muy baja, los pulsos son muy pequeños y cuando la moduladora está alta, pues los pulsos son más anchos. Al final estamos convirtiendo un valor de amplitud de la moduladora en un valor de anchura temporal de los pulsos, pero siempre con un reloj constante. Entonces, el circuito o el enunciado nos dice construir un circuito que crea una señal de PWM y otra de PFM modulada por una señal sinusoidal de 5 Hz de frecuencia. Vamos a dibujar primero la fuente que nos va a servir de fuente de tensión de 5 voltios y vamos a crear el común. En el común lo creo dándole a la G. Vamos a crear aquí
Primero, la frecuencia modulada por pulso. Para eso vamos a necesitar un componente eléctrico que se llama amplificador operacional y le vamos a poner el menos arriba, ¿vale? Los amplificadores operacionales no vamos a entrar en su funcionamiento, pero son algo así como comparadores. Es decir, un amplificador operacional compara dos valores, que es justo lo que queremos, ver cuál está por encima. Si la moduladora está por encima, el pulso es mayor. Si la moduladora está por debajo, el pulso es menor. Al final estamos comparando cuál de las dos es mayor. Con lo cual, aquí le vamos a tener que conectar la moduladora y le vamos a conectar también la portante. Pues la moduladora, perdón, la portante será de tipo diente de sierra. Este tipo de onda se llama diente de sierra. Tiene forma de diente de sierra. Y le vamos a poner diente de sierra. O sea, le vamos a poner 5. Eso significa que va a ir de 0 a 5 voltios. Vamos a ponerle tensión 6 para que sea un poquito mayor que la moduladora. Frecuencia le vamos a poner, por ejemplo, 50. Y esta sería nuestra onda portante. Ahora vamos a poner la moduladora. Le damos a duplicar a esta. La moduladora nos dice el enunciado. Le ponemos tensión 5, que tiene que ser una onda sinusoidal alterna. Y le ponemos de desplazamiento 5. Y la conectamos por una parte al común y por otra al amplificador operacional, que va a funcionar como comparador. Necesitamos ponerle una carga. Vamos a ponérsela de 1 kiloohmio, por ejemplo. Le ponemos el amplificador operacional de 0 a 5 para que vaya de 0 a 5 y le ponemos una frecuencia de 5. Lo vemos en un osciloscopio y ya vemos que nos está modulando nuestra señal. El amplificador operacional está comparando las dos señales y al final el resultado es lo que está modulándolo. Vamos a seguir construyendo ahora lo siguiente que nos pide, que es una señal modulada por frecuencia, y por eso vamos a necesitar un temporizador 555, ¿vale? Este es un circuito integrado bastante utilizado en muchas aplicaciones, que tiene muchos tipos de configuraciones, y nosotros vamos a darle una configuración que nos va a permitir modular por frecuencia de pulso. Entonces vamos a tener que conectar de la siguiente forma: una resistencia aquí, otra resistencia aquí de 300 ohmios. Aquí le tenemos que conectar un condensador y lo vamos a poner de 3 microfaradios. Conectamos tal que así. Aquí tenemos que conectarle nuestra entrada. Esto será la salida. El común tenemos que conectarlo a común.
Esta sería la configuración y el control lo vamos a controlar con la señal moduladora, que es de 5 Hz. Y vamos a ponerle una resistencia de forma que la tensión sea la que el circuito integrado necesita. Vamos a ponerle una resistencia también y vamos a comprobar lo que está pasando. Bien, efectivamente está modulando de forma sinusoidal. Colocar osciloscopios y contadores para estudiar las señales producidas. Bien, vamos a colocar distintos osciloscopios. Vamos a colocar un osciloscopio en la portante y vamos a colocar también la moduladora en el mismo osciloscopio. Añadir a osciloscopios existentes. Estos serían nuestra moduladora y nuestra portante. Vamos a poner aquí en esta resistencia que estará la modulada por frecuencia, perdón, la modulada por anchura, y en esta resistencia estará la modulada por frecuencia. Creo que le añadió el mismo. Vamos a quitarle las tensiones para que se vea. Le damos a propiedades y le damos mostrar tensión. Esto sería moduladora, propiedades, le quitamos la corriente. Esta sería PWM, modulación por ancho de pulso, y esta sería PFM, modulación por frecuencia. Le quitamos el corriente, ¿vale? Y vemos que ya nos está modulando la señal de tipo sinusoidal, que sería la roja, que es la moduladora. En PWM se nos está modulando con ancho de pulso a un valor constante de frecuencia. Según la moduladora va creciendo, si la moduladora va creciendo, vemos que los pulsos se vuelven más anchos. Si la moduladora va decreciendo, vemos que los pulsos se vuelven más estrechos. Así se va modulando. Y en la modulación por frecuencia, los pulsos son todos iguales. Lo único que cambia es la duración del tiempo que está encendido. También nos pide colocar contadores. Los contadores los vamos a dibujar aquí con contador, circuitos integrados y contadores. Y le vamos a poner, por ejemplo, que tenga, para que nos cuente bien, pues vamos a ponerle, por ejemplo, 10 bits. Bueno, 10 es mucho, vamos a ponerle, por ejemplo, 8. Y vamos a dibujar ahora un display decimal, ¿vale? Y como le hemos puesto 8 bits, pues le ponemos también 8 bits. Y ahora directamente los conectamos. Y conectamos el reset a tierra. Y la salida aquí. Ya nos está contando. Duplicamos. Conectamos el reset al común.
y la salida aquí. Bien, vemos como el contador que está conectado a la modulación por anchura de pulso tiene un intervalo regular, va siempre de forma constante, contando con un valor del reloj, y la modulación de frecuencia, cuando está baja, va más rápido y cuando está alta se ralentiza. Veis que la frecuencia de la modulación por frecuencia va variando, es la frecuencia lo que estamos modificando. Sin embargo, en la modulación por ancho de pulso, el pulso, o sea, el reloj, sería algo constante. Bien, y vamos viendo cómo ahora, una vez que hemos colocado los contadores, la onda modulada por anchura de pulso, su reloj es constante, siempre está a la misma frecuencia, lo que va modulando simplemente es la anchura del pulso, pero los pulsos siempre están igualmente espaciados. Sin embargo, la onda modulada por frecuencia, cuando la señal moduladora está por encima, reduce su frecuencia, y cuando la señal moduladora está por debajo, la frecuencia aumenta. Aquí la frecuencia es lo que se está modulando y aquí la frecuencia se mantiene constante y lo que se modula es la anchura de pulso.